Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. En el tema de hoy vamos a tratar un asunto que tiene que ver con una pregunta. Una pregunta que de pronto mucha gente no se ha hecho a lo largo de toda su vida. De pronto haya algunas personas que se hayan preguntado y hayan querido de pronto indagar más acerca de esa pregunta. Pero es necesario que nosotros nos la hagamos, porque si bien toda pregunta debe tener una respuesta, hay veces que de pronto las respuestas que damos a las preguntas que nos hacen no es la respuesta adecuada. Otras veces es una respuesta como que con un cierto grado de realidad o de verdad y otro porcentaje que no concuerda con la pregunta que se hizo. Es decir, tiene como un 50% de realidad y de veracidad con relación a la pregunta y un 50% que no tiene nada que ver. Así que siempre las preguntas requieren de una respuesta que vaya de acuerdo a lo que se preguntó. Muchas veces nosotros encontramos personas en nuestra vida. Conocemos personajes en la vida que de pronto nos impactan por su forma de ser. Es decir, hay personas que conocen a otras personalidades y les gusta la amabilidad de ellas, les gusta la sinceridad, les gusta la forma en que se expresan también. Es decir, de pronto tienen muchas cosas buenas estas personas que otras hacen que hacen que otras personas se queden acordando y que impacten sus vidas. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta cuando encontramos a una persona, cuando encontramos a un ser en el cual nosotros podemos darnos cuenta que nos va a impactar nuestra vida, sería bueno que le respondiéramos conforme a lo que ese ser o esa persona nos pregunta. En alguna ocasión hubo un hombre que le hizo una pregunta a sus seguidores y esa pregunta de pronto es la que nosotros debemos considerar hoy. Debemos considerarla para responder sabiamente también, porque en una ocasión este personaje le preguntó a sus seguidores que quién dicen los hombres que era él. ¿Quién dicen las personas que era él? Y seguramente que en la mente de sus seguidores hubo muchas respuestas y hubo muchas imaginaciones y muchas ganas de responder, pero hubo uno que respondió de acuerdo a la revelación que el Espíritu Santo le dio para entregar o entregarnos, porque hasta el día de hoy estamos hablando de eso, una respuesta genuina y de acuerdo a la pregunta que se había hecho. Para el tema de hoy en nuestra reflexión vamos a hablar acerca de ¿y tú quién dices que es? Vamos a leer una escritura en Mateo capítulo 16, los versos 13 al 16. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué bonita esa palabra, qué bonita respuesta, diría yo. Pero
Cuando nosotros continuamos leyendo la palabra del Señor, no lo vamos a leer ahora, pero cuando nosotros continuamos leyendo los versos que siguen, el Señor Jesucristo como que lo bendice a él y le dice que así es, que bienaventurado, bendecido eres tú, Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una palabra muy bonita para hoy y quiero compartirla también con ustedes en la traducción lenguaje actual, porque me gusta usar esas dos traducciones para que entendamos y analicemos bien las palabras que se usaron. El lenguaje actual, la traducción lenguaje actual dice: cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Esa es una palabra muy bonita. El Hijo del Dios que vive y da vida. Y eso es verdad. Porque si vemos nosotros en lo que acabamos de leer en estos versículos de la palabra del Señor, las dos traducciones son muy similares. Obviamente que la traducción lenguaje actual emplea un vocabulario más actual, por eso se llama así la traducción, y nos da a entender muy detalladamente lo que el apóstol Pedro le respondió al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Ustedes lo saben. El Señor Jesucristo es el autor de la vida, es el autor del Evangelio también. Es el que inventó el Evangelio, porque Él es el autor del Evangelio, el Evangelio que salva. Y por eso Él hace esta pregunta hoy en día. Y la pregunta es válida para nuestros días también. Porque si Él le preguntó a uno de sus seguidores o a todos sus seguidores, a sus discípulos que estaban con Él, acerca de quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, o sea, quién era Él, la pregunta es válida para hoy, para nosotros. Porque la pregunta es: ¿y tú quién dices que es? Si tú le conoces, si tú has oído hablar de Él, si tú lees la palabra del Señor Jesucristo, si tú crees que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios manifestado en carne, es el Dios mismo manifestado en carne, que es el Hijo de Dios que vino a redimir al mundo de pecado para entregarnos la salvación gratuitamente para nosotros, pero con un precio muy alto, la vida misma, la vida de el Theos Anthropos, o sea, del Dios hombre, la vida de ese hombre que era Dios manifestado en carne. Así que, ¿y tú quién dices que es? Porque sin duda alguna que esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Será que nosotros hemos oído hablar del Señor Jesucristo, pero en realidad no sabemos quién es? ¿No practicamos la forma correcta de aproximarnos a Él para en una conversación genuina, es decir, en oración? No en rezos, porque es que rezar es repetir, pero orar es conversar. Entonces, en una oración, nosotros casi no repetimos, cuando oramos no repetimos las mismas palabras. No estamos diciendo una cosa tras otra de la misma manera y repetimos las mismas oraciones 2 y 3 veces en ese tiempo de oración. No, nosotros oramos y cuando uno está orando, está conversando con Dios y le decimos muchas cosas a Él en oración. Pareciera que no sonara bien
¿Cómo así que le decimos muchas cosas a Él en oración? Sí, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, practicamos eso, la oración. Oramos al Señor Jesucristo y le pedimos siempre protección, que nos ayude en este mundo de maldad y que nos guarde de todo peligro. Pero, ¿tú quién dices que es Él? ¿Será que has oído hablar del Señor Jesucristo, pero no sabes exactamente, no sabes bien quién es Él? Nosotros los hijos de Dios sí que sabemos quién es el Señor Jesucristo. Los cristianos, los que escuchamos su palabra con atención y la obedecemos. Los que hemos obedecido al mandato del Señor en su palabra, de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiríamos el regalo, o sea, el don del Espíritu Santo. Y sabemos quién es Él. Él es el autor de la vida, ya lo dijimos. Es el que murió en la cruz por nuestros pecados, siendo inocente, pagó por los culpables y derramó sangre inocente para limpiarnos de toda maldad. ¿Tú quién dices que es Él? ¿Será que tú piensas lo mismo? ¿Será que piensas que el Señor Jesucristo es eso? Y sobre todo eso que dijo Simón Pedro, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si no puedes responder a esa pregunta de esa manera, hoy es un día importante para que comiences a conocerle a Él, comiences a analizar y a pensar quién es Él, porque hay mucha gente que dice yo creo en Dios, pero ellos creen a su manera, obviamente, y hay algunas personas que dicen eso también, yo creo en Dios a mi manera, y nosotros no vamos a discutir ese tema. Usted puede creer en Dios a la manera que quiera, pero hay una sola manera de creer y eso está escrito. Dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Si usted cree a su manera, usted no será salvo, porque si no está creyendo y va a ser bautizado y es bautizado en el nombre del Señor Jesús, no será salvo, no será salva. Así usted piense lo contrario. Por eso es que es necesario que nosotros pensemos y nos preguntemos, ¿quién es Él? ¿Quién dices tú que es Él? Pues la revelación a Pedro le llegó por el Espíritu Santo y le respondió al Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fue una revelación para todos los tiempos, porque aunque en otras traducciones se pueda decir de otra manera, como la traducción lenguaje actual que dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida, es lo mismo, solo que se emplean otras palabras para expresar lo mismo. Y fue una revelación espectacular, esplendorosa, donde nosotros nos dimos cuenta hasta el día de hoy que en realidad ese Jesucristo que estaba allí con los discípulos era el mismo Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué usted no practica el hacerse esa pregunta? ¿Quién cree que es Él? Porque no basta con que usted crea a su manera, porque si usted cree a su manera, usted todavía no lo conoce. Usted todavía no sabe quién es Él. Mire que los discípulos estaban allí reunidos y el Señor Jesucristo les hizo esa pregunta a todos. Y no todos respondieron, aunque algunos pues sí dijeron que a todos no les fue revelado, es lo que quiero decir. Algunos sí respondieron, pero no respondieron como debería ser, porque unos dijeron, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, y otros que tú eres Elías, y otros dijeron pues que tú eres Jeremías, o alguno de los profetas. Pero cuando Él les preguntó, eso fue lo que dijeron los discípulos que decían las personas que estaban alrededor de ellos, que quién era acerca de Jesús, del Señor Jesús. Pero cuando Él les preguntó, cuando Él se enfocó en la pregunta para ellos y les dijo, ¿y ustedes? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces la revelación le vino a Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bonita esa palabra. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Es lo que dice la otra traducción.
Por eso es que es necesario que nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Y tú? ¿Ya te hiciste esa pregunta? La invitación en esta reflexión es esa, hacerse esa pregunta. ¿Y tú quién dices que es el Señor Jesús? Ahí les dejo esa pregunta para que usted la pueda responder conforme a la revelación del Espíritu Santo. Este es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.